Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo llevar el inventario de un negocio pequeño en un cuaderno, explicado con un ejemplo paso a paso para principiantes. Así que comencemos. El manejar esta herramienta de inventarios te ayudará a determinar las entradas y salidas de mercancías o de productos de tu negocio, además de identificar rápidamente el saldo para saber cuántas unidades de producto te quedan y cuándo comprar más porque ya se están terminando. Cabe aclarar que este formato solo sirve para empresas pequeñas que no deben llevar la contabilidad de manera legal o formal. Es decir, empresas micro como por ejemplo las tiendas de barrio, las papelerías de barrio, las cafeterías o restaurantes pequeños, las barberías, etc. Porque si lo que quieres es llevar un inventario y de hecho la contabilidad de un negocio como lo estipula la ley, en ese caso necesitas revisar el curso de contabilidad de la tarjeta que estoy señalando. Ahí realizamos una explicación más detallada y técnica de los sistemas de inventario que se utilizan en las empresas. Incluso tengo videos en los cuales se utilizan las tarjetas Cardex, que son una herramienta que permite llevar el control de inventarios en una empresa. El formato que vamos a utilizar aquí se basa en las tarjetas Cardex, pero es más sencillo para que puedan utilizarlo las personas que no tengan muchos conocimientos contables o que por el tamaño de sus operaciones no requieran algo muy complejo, pero sí muy útil. Ahora sí, comencemos. Vamos a realizar el formato en esta hoja, pero quiero mencionarte que tendremos que copiar el formato en una hoja diferente por cada tipo de producto. Por ejemplo, si estamos haciéndolo para una tienda de barrio, tendríamos que hacer el formato para las galletas, otro formato para las gaseosas, otro formato para los frascos de aceite y así con cada uno de los productos. Sé que parece mucho trabajo, pero en realidad así se maneja incluso en la contabilidad formal, con las tarjetas Cardex como ya te mencioné. En fin, ya pasando a la estructura, en primer lugar vamos a designar unos espacios para algunos datos como lo son el artículo. Al lado escribiremos el nombre del artículo o producto del cual vamos a llenar la información en esta tarjeta de inventario. Y por aquí vamos a dejar un espacio para la referencia. Eso sí, si es que aplica, ya que hay muchos negocios pequeños en los cuales no va a ser necesario. Por referencia nos referimos a alguna característica especial con la cual diferenciar productos de un mismo tipo. Por ejemplo, en una tienda que vende componentes de computador hay varias tarjetas gráficas que sería un artículo. Pero no todas las tarjetas gráficas son iguales, y ahí entraría la referencia, porque algunas tarjetas gráficas pueden ser RTX 2050 y otras RTX 2070. Pero bueno, en la parte de abajo vamos a escribir la fecha de inicio y la fecha final. La fecha de inicio se refiere a cuando escribimos la información por primera vez en la tarjeta Cardex, mientras que la fecha final se refiere a cuando la tarjeta de inventarios está llena o cuando la vamos a cerrar y determinamos el inventario final o saldo final. Ya les explicaré cómo se hace eso cuando veamos el ejemplo. Después dejamos un espacio para escribir la unidad. Aquí escribimos en qué unidades se mide el artículo del cual estamos llenando la tarjeta Cardex, ya que no todos los artículos se miden en las mismas unidades. Por ejemplo, el azúcar es muy común que se mida en unidades como las libras o los kilos. Así que, más adelante, cuando en cantidades escribamos 5,
sabremos que nos referimos a 5 libras o 5 kilos, dependiendo de lo que hayamos elegido. Otro ejemplo. Las galletas se miden usualmente en unidades como paquetes o también llamadas unidades, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, al escribir 2, sabremos que se refiere a 2 paquetes o 2 unidades de galletas. El siguiente dato, que tampoco suele ser obligatorio en un formato tan simple como este, es el mínimo y el máximo. Aquí tú debes determinar una cantidad mínima de inventario y una cantidad máxima que debes tener. La cantidad mínima sirve para que cuando tú veas el saldo y determines que está muy cerca de esa cantidad mínima o que incluso hay menos de ella, llames a tu proveedor y hagas un nuevo pedido para no quedarte sin productos para la venta. Por su parte, la cantidad máxima te sirve para saber que si tienes una cantidad de artículos muy cercana al máximo, pues entonces el producto no se está vendiendo o recientemente realizaste un pedido, razón por la cual no vas a pedir más. El mínimo y el máximo lo determinas dependiendo de las necesidades de tu negocio y también del espacio que tienes para almacenar el inventario. Por ejemplo, no vas a amontonarte de productos sabiendo que tu local o casa es pequeña. En fin, después de dejar esos espacios para información general, pasamos a elaborar las columnas en donde llenaremos la información de los movimientos. La primera columna será la de la fecha. Aquí escribiremos las fechas en las que ocurran cada una de las transacciones. En la siguiente columna escribiremos la descripción. Aquí determinaremos cuál fue la transacción que ocurrió. Es decir, si es el inventario inicial, si es una compra, si es una venta, si es una devolución en compra o si es una devolución en venta, o incluso el inventario final. La tercera columna será la de las entradas. En ella vamos a escribir la cantidad de artículos que están entrando o que estamos comprando. También aquí se escribirán las devoluciones en compras. Y seguramente se preguntarán, ¿por qué si estoy devolviendo algo que compré no sería una salida? Pues a primera vista sí, pero en realidad no es una salida como tal, sino más bien la anulación de una entrada. Se maneja así por 2 razones. Número 1, porque si las devoluciones en compra las enviáramos en salida y alguien mirara esa tarjeta de inventarios, podría confundirse y decir, ¡uy, qué bien que van las ventas! Cuando en realidad puede que hayan salido muchos productos defectuosos y los hayamos estado devolviendo. La otra razón es porque eso va a simplificar mucho las cosas si llevamos este formato a una hoja de cálculo como la de Excel. Que de hecho, si quieres que te enseñe cómo hacerlo y te dé una plantilla de Excel gratis, por favor escríbelo en los comentarios. Como sea, continuamos con la siguiente columna que sería la de las salidas. Y aquí registraremos la cantidad de mercancía que sale o que se vende y también las devoluciones en ventas. Es decir, cuando los clientes nos regresan lo que le vendimos. Pero las devoluciones, recuerden, siempre se van a manejar como negativos. Entonces, un rápido recorderis, porque esto es muy importante. En entradas mandamos todas las compras y devoluciones en compras. Por su parte, en salidas mandamos todas las ventas y devoluciones en ventas. Y para todo lo que sea una devolución, tanto en compra como en venta, se va a ir como negativo. Así sabemos que se trata de una devolución. No se preocupen que esto quedará mucho más claro con los ejemplos.
Finalmente, la última columna del formato es la del saldo. El saldo es lo que debe quedar en el inventario. Es decir, las cantidades que aparezcan aquí tendrán que ser las mismas que tú tengas en tu negocio. Si en el saldo dice que quedan 5 botellas de detergente, vas y cuentas las botellas de detergente en tu tienda y tendrán que ser 5. Si el valor del saldo no coincide con las cantidades que hay en el inventario cuando lo fuiste a contar, implica que no se registró alguna transacción, o que alguien se está robando o se están perdiendo las cosas. El saldo se calcula sumando lo que hay en las entradas y restando lo que hay en las salidas, y se debe determinar cada vez que haya una compra, una venta, una devolución en compra o una devolución en venta. Bueno, cuando ya tienes este formato, que es el formato base o en blanco, lo replicas. Es decir, lo haces la cantidad de veces que lo necesites. Recuerda, copias por lo menos una hoja de estas por cada producto. Pero vamos con el ejercicio para entender mucho mejor esto. El enunciado nos dice: la tienda azul comercializa 2 tipos de productos: botellas de gaseosa personal y paquetes de papas. El día 1 de marzo, el saldo inicial de las botellas de gaseosas es de 20 y el saldo inicial de los paquetes de papas es de 30. Usualmente mantiene un mínimo de 10 unidades y un máximo de 60 unidades tanto para los paquetes de papas como para las botellas de gaseosa. Durante el mes se presentan las siguientes transacciones. Muy bien. Antes de pasar con los demás puntos del ejercicio, vamos a registrar los datos del enunciado, porque eso ya nos sirve para llenar la información general en cada una de nuestras tarjetas Cardex o tarjetas de inventario. Obviamente, ya que este es un ejemplo, solo estamos manejando 2 productos, por lo que utilizaremos 2 hojas, una por cada producto para manejar su inventario. Pero ustedes pueden crear la cantidad de hojas necesarias para su negocio. El primer artículo son las gaseosas. Ya que no nos menciona una referencia, este dato no lo vamos a escribir. Por su parte, en fecha de inicio nos dice que es el día 1 de marzo. Así que escribimos 1 de marzo de 2026. La fecha final aún no la vamos a escribir porque esta se escribe cuando se llena el formato o cuando se cierra el inventario. Y debemos determinar un inventario final. Eso lo veremos más adelante. Ahora, con respecto a la unidad, aquí podemos escribir unidades porque las gaseosas las contamos de una en una, o también escribir botellas porque el enunciado nos mencionó que eran botellas personales de gaseosa. Después están los mínimos y máximos que el enunciado también nos los dio. Nos dijo que la cantidad mínima eran 10 y que la cantidad máxima eran 60. Finalmente nos menciona que hay un saldo inicial. El saldo inicial se presenta cuando en el momento en el cual comienzas a llevar tu inventario, ya habían cantidades de producto en la empresa, ya sea porque fueron aportes de los socios o dueños, o porque previamente ya se venía manejando en la empresa un inventario, y eran el saldo final que había quedado previamente. De cualquier forma, lo primero que tenemos que hacer es, en la columna de fecha, escribir la fecha. Ya que todo esto arrancó el 1 de marzo, eso es lo que vamos a escribir. Después, en descripción, obviamente, saldo inicial,
qué es lo que está ocurriendo. Las siguientes columnas son las de entradas y salidas. Los saldos usualmente no son ni entradas ni salidas. Simplemente es lo que hay. En algunos libros, cuando hay un saldo inicial, suelen mandarlo como entrada, pero no es necesario. Porque de nuevo, el saldo simplemente es lo que hay. Así que en saldo inicial podemos pasar directamente a la columna de saldo y aquí sí escribir el número 20, que fueron las unidades que nos mencionó que habían. Y así terminamos el enunciado para el primer producto. Pero aún necesitamos llenar la sección de la información general para el segundo producto. En artículo ya sabemos que son papas. En referencia no nos dieron ninguna, así que la omitimos. En fecha de inicio sabemos que va el 1 de marzo de 2026. La fecha final la llenaremos al cerrar el inventario. En unidad podemos escribir unidades, porque recuerden que estos paquetes usualmente se venden uno por uno, o también podemos escribir paquetes. Y como máximos y mínimos eran los mismos, pues simplemente escribimos en su respectivo espacio 10 y 60. Con respecto a su inventario inicial, ya sabemos que en fecha es 1 de marzo. En descripción es un saldo inicial. Ya que es un saldo, pues nos saltamos las entradas y las salidas y escribimos directamente en saldo la cantidad que eran 30. Y ya podemos pasar a realizar nuestro primer punto. Primero, el día 2 de marzo vende 10 botellas de gaseosa y 10 paquetes de papas. Muy bien, ya ocurrió nuestra primera transacción. ¿Qué fecha? Pues el día 2 de marzo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues una venta. Así que en descripción escribimos venta. Ya que es una venta, sabemos que las cantidades las vamos a escribir en la columna de salidas. Y lo que vendió fue 10. Así que en el mismo renglón que estamos trabajando la venta, escribimos 10. Y pasamos a calcular cómo esto modifica nuestro saldo. El saldo era de 20 y dijimos que todo lo de la columna salidas debe restarse. Entonces, 20 menos 10 nos da como resultado un saldo de gaseosas de 10. Y así terminamos el registro para nuestro artículo gaseosas. Ahora vamos a registrar en la tarjeta de nuestro artículo papas, porque recordemos que en esta venta se vendieron 2 productos. La primera parte es realmente fácil, puesto que la fecha es la misma, así que escribimos 2 de marzo. Después tenemos que en descripción va venta, y ya sabemos que su valor se va a registrar en la columna de salidas. Así que aquí escribimos los 10 paquetes que vendió. De nuevo pasamos a calcular nuestro saldo, ahora de este otro producto. El saldo anterior era 30 y se vendieron 10. Ya que fue una venta se restan. Luego entonces que 30 menos 10 nos da un nuevo saldo de 20. Y terminamos nuestro primer registro. Pero vamos con los demás para aprender muchas más transacciones. El día 3 de marzo, el cliente devuelve 5 paquetes de papas de los que había comprado porque se equivocó y compró en exceso. Los paquetes están completamente bien, disponibles para la venta. ¡Genial! Sé que hay productos o comercios que no aceptan devoluciones, pero es bueno aprender a realizar el registro con un ejemplo por si acaso se llega a presentar. Así que, lo primero es ubicarnos en la tarjeta de inventarios del artículo en donde ocurrió la devolución. En este caso era del artículo papas. La fecha en la que ocurrió esta transacción fue un 3 de marzo, así que lo escribimos. En descripción escribimos lo que pasó, es decir,
una devolución en venta. Como lo había mencionado hace un rato en la parte teórica, las devoluciones se manejan en sus respectivas columnas, pero como negativos. Es decir, ya que en este caso es una devolución en ventas y las ventas usualmente se registran en la columna de las salidas, pues vamos a enviar los 5 paquetes que regresaron en esta columna, pero con el número negativo o con un menos al frente, para que sepamos que se trata de una anulación de una venta, al menos de forma parcial. Ahora, para determinar el saldo, habíamos dicho que las ventas o lo que se ubica en las salidas siempre se restaba. Y recordando nuestras clases de primaria de matemáticas básicas, sabemos que menos por menos es más. Así que 20 menos 5 nos da como resultado 25. Para que no queden dudas, lo vamos a hacer en la calculadora. Lo que estamos haciendo es 20 menos de la resta por haberse ubicado en las salidas, otro símbolo de menos que nos dice que el siguiente número es un negativo, y la cantidad que estaba en las salidas, que era 5. Entonces nos queda 20 menos 5. Menos por menos más. Eso es lo que nos genera la suma. Nos da como resultado 25. Y así quedaría este registro, permitiéndonos pasar al tercero. El día 4 de marzo, nota que las botellas de gaseosa han alcanzado la cantidad mínima, razón por la cual decide comprar 30 botellas más. Aprovecha para comprar 5 paquetes de papas y no dejar corto el inventario. Es muy común que cuando manejas un negocio pequeño y vas a surtir o a comprarle cosas a tu proveedor, compres varios productos para abastecerte, ya que realizar un pedido o hacer el viaje para comprar simplemente un artículo puede llegar a no ser rentable. En este caso, lo que requería con urgencia eran las botellas de gaseosa, ya que éstas estaban alcanzando el mínimo, es decir, se estaba desabasteciendo, por lo que en la tarjeta del artículo gaseosas vamos a escribir la fecha 4 de marzo y en la descripción compra, porque fue lo que ocurrió. Las compras ya sabemos que las tenemos que registrar en la columna de las entradas. Así que vamos a escribir 30, que fue la cantidad de gaseosas que compró. Y vamos a determinar nuevamente el saldo. Recuerden, para calcular el saldo lo que hacemos es, al último saldo que haya tenido, le sumamos las entradas que hayan ocurrido o restamos las salidas que hayan ocurrido, valga la redundancia. En este caso, como lo que ocurrió fue una compra, lo que hacemos es sumar. Así que habían 10 en el saldo más 30 que está comprando, nos da como resultado un nuevo saldo de 40. Pero como compró más de un producto en ese pedido, aún no hemos terminado, sino que pasamos a la tarjeta del otro artículo, que eran las papas. Aquí en fecha ya sabemos que es 4 de marzo. Y en descripción, compra, pero las entradas cambian. Aquí simplemente compramos 5, porque ya tenía algunas en su inventario. Para determinar el saldo, tomamos el saldo anterior, que era de 25, y le sumamos las 5 de la entrada, lo que nos da como resultado un nuevo saldo de 30. ¡Y listo! Hemos terminado otro registro. Pero como aún nos falta aprender las devoluciones en venta y en compra, vamos a seguir resolviendo un poco más. El cuarto nos dice: el día 7 de marzo realiza una venta de 20 botellas de gaseosa. Muy bien, esto irá en la tarjeta de inventarios de las botellas de gaseosa. En primer lugar, en la fecha escribimos 7 de marzo y en descripción venta, ya que fue lo que ocurrió. Debido a que hablamos de una venta, nos vamos a la columna de salidas
Y aquí vamos a registrar el número de 20, que fueron las botellas que se vendieron. Y ya solo nos quedaría calcular el saldo. El saldo anterior era de 40. Y ya que el valor está en la columna de salidas, lo que hacemos es restar. 40 menos 20 nos da como resultado un saldo de 20. Y hemos terminado con el cuarto punto. Pasemos al siguiente. Quinto, el día 10 de marzo, el cliente le regresa 10 botellas que había comprado, pues la fecha de vencimiento era incorrecta. Genial, seguimos trabajando con el mismo producto, por lo que vamos a registrar todo en la misma tarjeta de inventarios. La fecha es 10 de marzo. En la descripción, en este caso, es una devolución en venta. Ya que estamos hablando de ventas, sabemos que irá en la columna de salidas. Pero ya que es una devolución, el valor tendrá que ir como un negativo. Así que esas 10 unidades en realidad son menos 10. Finalmente, vamos a la columna del saldo para calcularlo. Ya que está en la columna de salidas, lo que hacemos es una resta. Entonces, 20, que era el saldo anterior, menos porque está en la columna de salidas, menos 10, que era el valor que estaba registrado en este renglón. Como menos por menos nos da más, en realidad es 20 más 10, lo que nos da como resultado un saldo de 30. Para quien siga sin comprender, voy a replicarlo en la calculadora. 20 menos porque era una salida, menos porque era una devolución, 10. Nos da como resultado 30. Menos por menos es más. Recuerden, solo se aplica la ley de los signos. Esto es igual que en cuarto de primaria. Pero bueno, ya podemos pasar a nuestro sexto registro. El día 11 de marzo corrobora la última compra que realizó y confirma que en total 15 de las botellas de gaseosa tienen fecha de caducidad incorrecta, razón por la cual realiza la devolución. Cuando nos devuelven algunos productos por ser defectuosos, no está de más que revisemos todo el inventario, o al menos el cargamento en el que llegaron esos productos, puesto que es muy probable que no solo los que hayamos vendido sean defectuosos. Y así como nuestros clientes tienen el derecho de devolvernos productos defectuosos, nosotros también podemos hacerlo con nuestro proveedor. Claro, a no ser de que haya alguna cláusula o algún acuerdo en el que no se permitan devoluciones. Pero en fin, aquí lo que nos interesa es aprender los registros, para cuando tú tengas que hacerlos en tu propio negocio. Así que, en primer lugar, en fecha escribimos 11 de marzo. Después en descripción, obviamente devolución en compra, porque fue lo que pasó. Y ya que lo que estamos realizando es una devolución de una compra, el valor irá en la columna de entradas al estar relacionado a una compra. Pero recuerden que cuando son devoluciones van como negativos, así que aun cuando lo mandemos en la columna de entradas, irá con un menos adelante, razón por la cual escribiremos menos 15, que son las cantidades que devolvimos en la compra. Finalmente, para determinar el saldo, recuerda que todo lo que está en la columna de entradas se suma. Así que sería el saldo anterior, que era de 30, más, porque está en la columna de entradas, menos porque venía con negativo, 15, que son las devoluciones en compras. Entonces, como nos lo dice la regla de los signos que aprendimos en primaria, más por menos, menos. Así que en realidad es 30 menos 15, lo que nos da como resultado un saldo de 15 unidades. Para quien no le haya quedado claro, lo voy a hacer en la calculadora. 30, que era el saldo anterior, más porque se encontraba en la columna de entradas,
menos porque era negativo al ser una devolución, y 15 que eran las unidades que se estaban devolviendo. Presionamos igual y nos da 15. Más por menos, menos 30 menos 15, 15. Y podemos pasar a nuestro séptimo y último punto. El día 15 de marzo, decide cerrar el inventario y determinar el saldo final. ¡Perfecto! Puedes cerrar el inventario cuando tú desees. Lo más común es hacerlo al final de alguna fecha, como por ejemplo al final de una quincena, al final de un mes o al final del trimestre, dependiendo de cuántas ventas hayan ocurrido, o también es muy factible hacerlo cuando ya se haya llenado una tarjeta de inventario, como en este caso que ya casi no nos quedaba espacio para escribir nada más. Entonces lo cierras en esa tarjeta y abres una nueva tarjeta de inventario. En este caso, decidió hacer el cierre el día 15 de marzo. Por lo que la fecha final de nuestra tarjeta de inventario será 15 de marzo de 2026. Y también es la fecha de la última transacción, 15 de marzo. Ahora, con el cierre del inventario, lo que se hace es determinar el inventario final o el saldo final. Esa es la descripción de la transacción. Así que aquí mandamos saldo final. Así como el saldo inicial no tenía ni entradas ni salidas, sino que simplemente era un saldo, aquí ocurrirá lo mismo. Pasamos directamente a la columna de saldo y escribimos el saldo que haya tenido la última transacción, en este caso 15 unidades para el producto de las gaseosas. Y también lo hacemos para el producto de las papas. Ya sabemos que la fecha final será 15 de marzo de 2026. Y que esto está ocurriendo pues un 15 de marzo, el cierre. La descripción, pues el saldo final. No tiene ni entradas ni salidas al ser simplemente un saldo, y el saldo o las cantidades que irán en este renglón serán las mismas anteriores, pues esto no se modifica. En este caso, 30. Y si bien estas tarjetas de inventario se cierran por el momento, como en un futuro vamos a seguir vendiendo estos productos, obviamente van a tener estas cantidades almacenadas. Así que en la siguiente tarjeta de inventario se iniciará con un saldo inicial, valga la redundancia. Es decir, en la siguiente tarjeta Cardex en blanco para estos artículos escribiremos saldo inicial con su respectiva fecha, y el valor que vamos a escribir ahí será el saldo final de la tarjeta inmediatamente anterior. O sea, para el artículo papas tendrá un saldo inicial de 30 porque fue lo que quedó por el momento, y para el artículo de las gaseosas tendrá un saldo inicial de 15 en la siguiente tarjeta de inventarios. Pues bien, ahora sí, hacerlo en un cuaderno es muy útil para las personas que no están muy acostumbradas a manejar equipos de cómputo o software, pero si lo que tú quieres es llevarlo en una hoja de cálculo de Excel, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Ahí te explico cómo hacerlo, e incluso te regalo una plantilla que puedes descargar completamente gratis. Y si tienes alguna duda, por favor escríbela en los comentarios. Comparte el video con tus compañeros o amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.